el senador Matías Walker, el senador Galilea, el senador Iván Moreira, la diputada Jimena Sandón, el diputado Luis Cuello y el diputado Andrés Giordano. Se constituye la comisión mixta y procede a elegir presidenta o presidente de la comisión mixta. Quisiera proponer a la senadora Carvajal, que es miembro, la senadora Carvajal es miembro de esta comisión, es presidenta. Lo lógico sería que fuera ella la presidenta. Y así me abueno con ella. Será más de una presidencia en todo caso. Queridas senadoras, senadores y diputados presentes, le damos entonces la bienvenida y ya constituida la mesa, agradeciendo su respaldo para presidir esta importante comisión. Saludar muy fraternalmente en particular a los colegas parlamentarios y sobre todo en especial al diputado Luis Cuello. En nombre de esta comisión también brindarle nuestro pésame y pesar por el fallecimiento de Guillermo Tellier, colega nuestro, parlamentario, así que en nombre de la Comisión del Trabajo reciba y extienda también a los integrantes miembros del Partido Comunista. Saludando además a los colegas también parlamentarios, la senadora la diputada Jimena Osandón, el diputado Henry Leal, no está Henry Leal, no vino, al diputado Andrés Giordano y también al diputado Juan Santana, que no ha llegado aún, y yo lo había saludado a Luis Cuello, sí. También saludar a los colegas que son integrantes permanentes de la Comisión del Trabajo, el senador Matías Walker, el senador Iván Moreira, el senador Galilea, Rodrigo, y a los invitados en representación del Ejecutivo, en particular al subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Bienvenido, subsecretario. A la superintendenta de Seguridad Social, señora Pamela Gana, al asesor de la Dirección del Trabajo, señor Neira, al resto de los asesores y, por supuesto, nuestra secretaría. La finalidad de esta comisión, además ya constituida, es proponer la forma y el modo de resolver la discrepancia suscitada entre ambas cámaras respecto al proyecto de ley que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica y modifica el Código del Trabajo para estos efectos. Me falta saludar también que están vía Zoom las integrantes de OncoMamá, esta organización que han estado permanentemente presentes también, así que las saludamos a Beatriz Troncoso y a María Andrea Céspedes. Si se queda alguien ahí, nos indican. Pero bueno, el tenor y motivo de esta comisión es eso, y le brindo entonces la palabra a la secretaría, si es que tenemos cuenta. No hay cuenta, presidenta, pero sí informar que la materia por la que se produjo la divergencia entre el Senado y la Cámara de Diputados consiste en que, el Senado introdujo una serie de modificaciones al proyecto de ley que despachó la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados solo rechazó el numeral 2 nuevo, que modifica los incisos primero y segundo del artículo 7º del artículo 1 de la ley sana, para agregar una nueva contingencia protegida por el seguro de acompañamiento, que se refiere a una enfermedad grave que requiera hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, de tratamientos intermedios o en otra unidad que cumpla funciones similares, siendo causantes del beneficio los niños y niñas mayores de 1 año y menores de 5 años. Este rechazo, en todo caso, implica algunos artículos más del proyecto, pero la Cámara rechazó esto, la nueva contingencia, y lo que se deriva del diputado Juan Santana. Muy bien, saludamos también al presidente de la Comisión de Trabajo, integrante de la Comisión Mixta, por supuesto, de la Cámara de Diputados, el diputado Juan Santana. Tenemos entonces ya en conocimiento cuál es el objeto de esa discrepancia. Ahora, nos toca discutir aquello. No sé si le damos primero la palabra al Ejecutivo o al entiendo que... Muy bien. A la diputada, entonces, Jimena Osandón. Tiene usted la palabra. Presidenta, por su intermedio, saludarlos a todos. Solo primero una consulta. No soy experta en esto, pero en algunas ocasiones, si hay una unanimidad de todas las personas que estamos en la comisión,
se podría pedir la intervención, una pequeña intervención de parte de Oncomamá, de alguna forma, para que iluminen un poco la discusión que vamos a tener, que yo creo que no va a ser tan larga, pero que, bueno, que fue lo que nos motivó a nosotros en la Cámara, a todas aquellas personas que votamos en contra de ese artículo, justamente dado una cantidad de conversaciones que tuvimos con ella, así que no sé si se podría considerar eso, que todos estuvieran dispuestos a escuchar a la presidenta o la encargada que está telemáticamente, solo como propuesta. Miren, yo como antecedentes también señalarles, me imagino que ustedes en el ejercicio de sus labores, también en la Cámara, tuvieron la ocasión de escuchar a todas las organizaciones que solicitaron estar. Lo propio hicimos acá en la comisión del Senado, en donde tuvimos permanentemente a Beatriz, a María Andrea y a los representantes de Oncomamá. Y respecto al punto, creo que es necesario también fijar tiempos. Yo creo que el propósito se comprende, fue materia de discusión de esta comisión también, el efecto económico que esto podía producir, se aclaró en esos términos, pero igualmente yo quiero contarles que está también la presencia del subsecretario, está la superintendenta, de que les vamos a ofrecer también la palabra, y no sé entonces si consulta, habría acuerdo para escucharla, pero con un tiempo súper limitado, creo yo. 5 minutos, perfecto. Así es. Entonces, para efectos de orden, vamos a escuchar 5 minutos respecto a este punto, a esta discrepancia solamente. Luego le damos la palabra al Ejecutivo, ofrecemos la palabra a los integrantes de la comisión y votamos. ¿Les parece? Muy bien, acordado. No sé cuál de las dos va a intervenir. Levante la mano Beatriz o María Andrea. Con un minuto y medio creo. Ya, se lo distribuyen, 2 minutos y medio y 2 minutos y medio. Perfecto. Francisco Barriga, que también está aquí el doctor Barriga, que es presidente de nuestra corporación. Tiene la palabra nosotros, ya. Sí, primero contar que en unidades similares nosotros sí tuvimos la oportunidad de exponer, pero eso fue antes de que entrara la indicación. Cuando entró la indicación nosotros no tuvimos ninguna oportunidad de exponerla ni a la Cámara de Diputados ni al Senado. Y nos hizo ruido las unidades similares, que unidades similares no existe ese concepto, por lo cual se amplía a interpretación cualquier tipo de licencia. Sabemos lo que pasa con las licencias en Chile, lamentablemente hay mucho abuso en las licencias y esta se podía prestar para eso, por eso nosotros tomamos atención. Luego, estudiando un poco el fondo y nosotros, nuestro espíritu, que es trabajar por los niños hasta los 15 años, nos hace ruido también que sea hasta los 4. Creemos que los niños con enfermedades graves, que es como lo indica el espíritu de la ley, están en la UCI, no están en unidades de cuidado intermedio bajo observación, y esos niños debieran ser, ojalá, cubiertos hasta los 15 años, en unidades de cuidados intensivos, no intermedios, intensivos. Ese es el fundamento principal que les quería contar. El doctor Barriga creo que va a hablar. Gracias, le vamos a ofrecer Andrea. la palabra, perdón, que aquí por cuestión de protocolo le toca a la presidenta hacer el uso de la palabra. Entonces, para los efectos, le saludo a Francisco Barriga y le otorgo entonces el uso de la palabra. Aquí. Ya, muchas gracias, presidenta. Yo la verdad es que tengo poco que añadir a lo que dijo Beatriz, y esencialmente lo que nosotros queremos es proteger el espíritu inicial de la ley, que era poder darle a padres y madres de niños con enfermedades poco frecuentes y graves, cuya recuperación estaba muy influida con la presencia del padre o la madre como cuidadores, y por lo tanto eso requiere el acompañamiento, y ese acompañamiento requiere de una licencia de trabajo. Nosotros estamos muy conscientes de que este no es todo el universo de niños y de familias que pueden ser beneficiarios de esta ley, y estamos digamos, muy motivados a que se abran contingencias. Y esta contingencia de los niños que están graves, con riesgo vital, en una unidad de cuidados intensivos, algunos de los cuales también hemos vivido y han sido pacientes nuestros, que mezclan el tener cáncer y estar en una unidad de cuidados intensivos,
nosotros entendemos el predicamento y apoyamos que eso ocurra. Sin embargo, también queremos proteger o velar por la factibilidad de lo que esto va a significar cara al fondo, porque las contingencias actuales están técnicamente muy definidas, son diagnósticos, están siendo manejadas por un grupo muy acotado de profesionales, pero al incluir la contingencia de tratamientos intensivos, esta situación se abre, como decía Beatriz, a muchas patologías, a muchas situaciones y también al considerar que una unidad similar puede ser parte de esto, a tantas situaciones y circunstancias diferentes que nosotros tememos que el fondo no alcance para poder cubrir todo eso y los que ya son beneficiarios sufran o tengan una merma en su, digamos, beneficio. Por ello mismo, lo que queremos hacer es intervenir en la discusión para que esta definición sea lo más acotada y que permita el doble efecto de beneficiar a las familias que pasan por esta situación tan angustiante de tener un niño en la UCI y a la vez proteger este fondo que está haciendo tanto bien a tantas familias. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Francisco Barriga. Estamos en el tiempo, parece, ¿no? ¿Sí? ¿O va a agregar algo María Andrea? ¿No? Solo reafirmar, muchas Ya. gracias, Presidenta, por la intervención, que es necesario estudiar que la entrada de vigencia sea cuando esté operando todos los sistemas adecuadamente, porque en la actualidad tenemos y recibimos una cantidad de solicitudes de información, reclamos, dificultades de la tramitación de los actuales beneficiarios de SANA y mientras no esté la licencia electrónica, mientras no estén los sistemas conversando, tenemos todavía ese desafío que solucionar antes de ingresar una cantidad importante de nuevos beneficiarios. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aprovechamos de saludar y le damos la palabra, no sé quién va a intervenir respecto al Ejecutivo, subsecretario o la superintendente. Sí, está bien, pero ¿cuál de los dos en primer lugar? Sí, muy bien. Tiene la palabra entonces el subsecretario de Previsión Social. Gracias, Presidenta. Por su intermedio voy a referir directamente a la definición que está establecida en el inciso que fue rechazado en la Cámara de Diputados. En primer lugar, mencionar que cuando se estableció la palabra funciones similares, el objetivo de esto no era tanto por el lado del... Perdón, subsecretario, le pedimos a la representante que silencie el micrófono porque se escucha todo acá, interviene la... O a lo mejor se está... o el señor Barriga, o acá, o acá. Bien. Revisamos entonces de nuevo el audio, ahora sí. Perfecto. Sí, puede continuar, subsecretario. Continúo, Presidenta. Estaba mencionando que cuando se estableció la frase en otra unidad que cumpla funciones similares, lo miramos por el otro lado de lo que le están mirando la ONCOMAMAS. La ONCOMAMAS lo que están estableciendo es la posibilidad de un riesgo de mal uso por el lado de la demanda de los servicios de UCI, UTI, lo que sea. Lo que nosotros temimos era el otro error, que en situaciones de emergencia, cuando existen complicaciones, enfermedades respiratorias, cuando no hay UTI o UCI, el hecho de que se conviertan camas para ser utilizadas en funciones similares no vaya a dejar afuera a un niño que en realidad está utilizando una cama convertida por falta de oferta de camas UTI y UCI. Entonces ese fue el sentido. Ahora, dicho eso, también hay que mencionar que creo que desde el punto de vista de la sustentabilidad del fondo, hay un informe elaborado por la DIPRES que establece que el fondo en ningún momento se ve afectado en su sustentabilidad, porque se están comparando, y perdonen que lo diga así un poco duro, se están comparando peras con manzanas. Se está comparando en la enfermedad de un niño con cáncer, que son los que están hoy día, que son un poco más de 3.000, más otras patologías que incluye la ley SANA,
con niños que vienen con estas enfermedades UTI-UCI, que la gran mayoría de ellos son niños con enfermedades respiratorias, y que el uso del fondo que hacen es en promedio no superior a 15 días. En cambio, los niños con cáncer lo utilizan 90 o más días, razón por la cual se está incrementando de 90 a 180 el uso del fondo. Por lo tanto, desde el punto de vista del impacto financiero de un usuario del fondo, cuando se llega a 10.000, ese impacto no es equivalente para cada uno de ellos, ¿se entiende, no? Sino que alguien que es por la patología cáncer es más costoso para el fondo que aquel que es por la patología enfermedad respiratoria, aunque ambos sean de carácter grave. Y es por esa razón que cuando uno se va a analizar el fondo de sustentabilidad y la norma que se establece, y que está dentro del informe con una gráfica, que es la regla de sustentabilidad, que lo que mide es un ratio entre los egresos del fondo y el valor acumulado del fondo, prácticamente es una línea plana que sube muy poco y que no supera el 2%. El fondo ha establecido que cuando se llega al 16%, es decir, 8 veces más, en ese caso podría haber la posibilidad de que se suspendiera o se disminuyera una prestación afectando a alguien más. Por lo tanto, en esta ocasión se incorporó a este grupo de niños que son los 2/3 de todos los tramos etarios que están hoy día entrando a la UTI-UCI. O sea, si agregásemos edades mayores, no agregaríamos muchos más. Aquí estamos cubriendo 2/3 al incorporarlos de 1 a 4 años, y aún así el fondo no se ve afectado en su sustentabilidad. Por lo tanto, la aprehensión de la OncoMamás no tiene fundamento. Hay además, por razones médicas, digamos, esta situación de que muchas personas que entran a una UTI eventualmente salen de la UTI, pasan a una unidad intermedia, pueden volver. En definitiva, lo que queremos mencionar que las estadísticas que utilizamos, que son las estadísticas del DEIS, del Ministerio de Salud, incorporan todas estas condiciones en esa condición de UTI-UCI, ¿no? De tal manera que no queda nadie fuera de esa condición, y por lo tanto, cuando se consideran para efecto la regla de sustentabilidad, esa posibilidad que haya alguien que haya tenido que pasar en algún momento del tiempo por una condición grave, por una UTI o una UCI, va a estar siendo considerado dentro de las estadísticas que estamos proyectando. Aún más, a las estadísticas que utilizamos le agregamos un factor adicional, un porcentaje agregado, porque lo que tenemos son datos históricos y no sabemos cómo va a ser o va a terminar, por ejemplo, la situación de este periodo de crisis respiratoria, que aparentemente no fue tan grave como se esperaba, pero de todas maneras esto puede cambiar en el futuro, por lo tanto, tiene un colchón superior al número que expresan las estadísticas. Por lo tanto, de nuestra parte, la sugerencia, y es para evitar malentendidos, lo que estamos sugiriendo, Presidenta, es que en esta frase eliminemos más bien la frase que se refiere a otra unidad que cumpla funciones similares, y dejemos hasta el punto de las unidades intermedias. Eso es, Presidenta. Gracias, subsecretario. Le damos la palabra entonces a la superintendenta Pamela Gana. Muchas gracias. ¿Cómo pasó la presentación de acá? ¿No? No, eso no. No, eso no es. Ya, perfecto. ¿Cómo se ve? Aprovechamos de saludar al diputado Henry Leal, que se ha sumado también a la comisión. Bienvenido. Bueno, senadora presidenta, por su intermedio, bueno, la idea es una breve presentación, contar un poco la situación actual de los ingresos y gastos que tiene el Seguro Sana, contar un poco esto de la nueva contingencia por enfermedad grave con hospitalización UTI-UCI y cuál es la sustentabilidad del Fondo Sana, la proyección que contiene, y también comentar un poco las medidas administrativas que implican
que estamos preparando para poder entrar en vigencia con esta nueva contingencia en la medida que se apruebe la ley. Primero que todo, ahí está pasando la otra, la siguiente. Ahí está. Lo que tenemos ahí es la situación actual desde la entrada en vigencia del Seguro Sana en el febrero del 2018, y tenemos que el número de niños y niñas que ha sido beneficiaria es de 2017, niños y niñas que corresponden, y los beneficiarios, que son los causantes, son los niños y niñas, que son los 2017, y los beneficiarios, que son los trabajadores y trabajadoras, que equivalen a 2.324 personas. Obviamente no se da el que sean de 2 por cada niño, porque muchas veces, perdón, madres o padres pueden no ser elegibles por no estar trabajando. Y lo que implica eso, bueno, ahí está el desglose por cada una de las contingencias. Recordemos que son, hasta la actualidad, son 4 las contingencias cubiertas: cáncer, fase terminal de la vida y cuidados paliativos por cáncer, trasplante de órganos y accidentes graves o secuela funcional, que fue el último que entró en vigencia. Y el gasto total hasta la fecha son de 11.741.000 millones de pesos. Lo que muestra ahí es la evolución que ha tenido el saldo del Fondo Sana hasta la fecha, con sus ingresos y egresos desde el 2017 a la fecha por cada año. Esta es una información pública que está disponible en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social, con un detalle mayor mes a mes, y por las fuentes de ingreso, que son cotizaciones, retorno a las inversiones, etcétera, y también los gastos también está detallado en nuestro sitio web. Lo que se observa ahí es la evolución que ha tenido efectivo el Fondo de Cesantía, perdón, el Fondo Sana, y llega hoy día a cerca de 94.000 millones de pesos. Eso es valorado a precio de mercado. Recordemos que todos estos ingresos, estos recursos están invertidos en instrumentos financieros, como lo determina la ley, y es supervisado de esa forma. Valorado a precio de mercado un poco más alto, llega casi a los 97.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que vemos ahí? Tenemos la distribución de la nueva contingencia. Esto es de niños y niñas de 1 a 4 años, menores de 5 hasta el último día de 4 años, y los menores de 1, recordemos que tienen la cobertura de la enfermedad grave de niño menor de 1 año. Por lo tanto, la cobertura es de 1 a 4 años, hospitalizados por UCI-UTI. La duración de este permiso para padres y madres progenitores es de 15 días por cada uno como tope máximo, y ahí lo que se presenta el cuadro son los datos con los cuales está desarrollado toda la proyección que se realizó, que los voy a mostrar a continuación. Lo que tenemos ahí es que, por ejemplo, en el año 2022 tenemos un total de 9.053 niños y niñas que han egresado de este tramo de edad de 1 a 4 años, que han egresado de UTI y UCI. Y aquí señalar algo: recordemos que el total de número de niños que egresan son alrededor de 51.000 niños que egresan de hospitales en ese tramo de edad, y estamos cubriendo al UTI y UCI. También señalar un tema relacionado a los de 15 años. Los de 15 años, recordemos que igual van a tener cobertura por las otras contingencias, por las otras 4 contingencias, que ya están cubiertos, porque tanto en cáncer, trasplante, como cuidados paliativos, están hasta los 18 años, y en el caso de accidente están hasta los 15. Por lo tanto, también no es que estén en desprotección estos niños que no están recibiendo el cuidado en estos casos. Por lo tanto, también son elegibles para aquellos, no es que estén quedando desprotegidos. La siguiente. La siguiente. ¿Qué es lo que se presenta? Lo que se calcula es que esta obligación por la ley de Sana, que se tiene que hacer un estudio actuarial cada cierto tiempo y cada vez que se presente una modificación legal. Por lo tanto, eso es lo que se cumple. ¿Quién hace este estudio actuarial? Lo realiza la Dirección de Presupuestos, a pesar de que no involucra costo fiscal, lo realiza la Dirección de Presupuestos, lo hacemos en conjunto, nosotros entregamos mucha de esa información. Lo que tiene esta proyección, este estudio de proyección, contempla obviamente las modificaciones legales, que es esta quinta contingencia, pero también el aumento del proyecto de ley inicial, que es de los 90 a los 180 días de permiso. Ambas cosas.
Ahora, considerar que todo este modelo considera tasas de uso detrás, porque no todos los niños tienen padres y madres que trabajan y cumplen los requisitos o que van a hacer uso del beneficio, por lo tanto tiene supuestos de tasa de uso que es en base a la experiencia o al alcance que uno quiere llegar, que es mucho más ambicioso de lo que hoy día se da. Por lo tanto, en ese sentido, toda la estimación no es para nada conservadora, sino que más bien lo estima, más bien estira al máximo el posible gasto. Y también contempla dentro del proyecto de ley, considera que en ocasiones en la cual estemos enfrentados a calamidad pública o alertas sanitarias, se le tiene que extender el beneficio de los permisos de licencia médica a los padres y madres, y por lo tanto también lo contempla el modelo contempla estas situaciones extremas cada 8 años, que esperemos que no sea así, pero lo contempla de esa forma. Respecto a las enfermedades graves con hospitalización UTI-UCI, también se tomaron los datos del Ministerio de Salud que nos proporcionaron y de ahí pasó a todo lo que es las estimaciones del Ministerio de Hacienda, como decía, con algunos factores de elegibilidad como 1,4 por cada niño, etcétera, y una tasa de uso que es bastante alta, que le pusimos un 70% y con la duración de los 15 días. ¿Qué es lo que se llega con estos supuestos? Se estima que esta quinta contingencia tendrá un costo anual promedio, pensando en que todo el periodo de estimación es del 2023 al 2050, proyecta el modelo, tiene un costo promedio de más o menos 3.600 millones de pesos anuales, más o menos, ¿no? Y esta es la proyección del saldo del fondo. Como ustedes podrán ver, estamos partiendo hoy día acá en el 2023 con los cerca de 93 mil millones que señalaba, y cómo va evolucionando dadas las alternativas, la vemos al final del periodo de estimación, que son los 2000 en el 2050. La línea amarilla, la azul primero, que es el escenario base, es como si no hubiera proyecto de ley. Si no hubiera proyecto de ley, lo que está en el informe, que es lo que se calculó, es que se llegarían superando los 1.000 millones. Y en el caso del proyecto de ley, que es la extensión de los días de 90 a 180 días, quedaríamos con un saldo en el 2050 de 788.000 millones de pesos, y en el caso de la quinta contingencia, al incorporarla, bajaría solo de los 788.000 millones a los 604.000 millones. O sea, estamos hablando de un fondo que, si miramos la evolución, claramente un fondo altamente sustentable, lo cual nos permite hacer avances importantes de la seguridad social, entregando protección de este tipo. Yo creo que eso también hay que ponerlo en un contexto, el importante avance que estamos haciendo en proteger el cuidado de niños y niñas en una situación compleja, y eso nos permite responsablemente hacer esta modificación. Y algo muy importante, perdón, algo muy importante es que la proyección muestra que nunca, en todo el periodo de proyección, se tendría que aplicar el artículo 40 de la ley SANA, que esto es lo que señaló el subsecretario, que es la reducción de los beneficios en caso de que se esté gastando mucho, y nunca ocurre aquello en todo el periodo de proyección. Y por supuesto que si terminamos con 604.000 millones, no es algo que se proyecte más allá del 2050. Respecto a las medidas administrativas que estamos implementando para poder implementar exitosamente esta nueva quinta contingencia, podemos enumerar principalmente 8. Primero que todo, ya se trabajó con la CONPIN y con el Ministerio de Salud para hacer las modificaciones respectivas del formulario licencia médica, porque esto es un formulario de licencia médica, y estamos esperando que la ley sea publicada para que el Ministerio de Salud pueda generar la resolución aprobatoria de este nuevo formulario. Por otro lugar, hay un tema, obviamente nosotros como Superintendencia de Seguridad Social tenemos que emitir toda la normativa relacionada, y que también ya están listas las normativas, las circulares que salen publicadas en la medida que se publique la ley. También tenemos la actualización de nuestro banner en el sitio web de la Superintendencia, que contiene toda la información normativa, preguntas y respuestas, etcétera, y estadísticas también.
También el proyecto de ley incluyó la posibilidad de que el pronunciamiento por parte de las compines de esta ley sana no sea a nivel regional, local, sino que sea a nivel central, lo cual posibilita una gestión más rápida y eficiente de todo el proceso. Así que también eso está contemplado. Además, Compin está implementando, ya tiene lista la implementación de la plataforma Sana Compin, por lo tanto ya están preparados para recibir esta nueva cantidad de casos. Además, consideremos una cosa importante, que la gran mayoría de los casos UTI-UCI de este grupo de la quinta contingencia son respiratorias, que se dan en todo un año, y ya pasamos la etapa respiratorio, por lo tanto, de iniciarse ahora la vigencia de esta ley, no va a partir, si hubiera partido hace 2 meses atrás, a lo mejor con pic respiratorio, sino que ya va a partir con un número menor, y cuando ya estemos el próximo año con situaciones respiratorias, vamos a tener una situación ya de rodaje más distinta, más diferente. También se inicia desde Compin, también están iniciando el piloto y puesta en marcha de todo lo que significa este sistema para poder enfrentar este caso, por lo tanto también están preparados. Por otra parte, un tema de que a las ONCOMAMA, y que lo han señalado en alguna de las audiencias pasadas, es que ella les preocupa el tema de un pago de cotizaciones, que llegan tarde, muchas veces las ISAPRE empiezan con la amenaza de mandándoles carta de que las van a desafiliar de su ISAPRE, y por lo tanto lo que hicimos un trabajo de coordinación con las mutualidades, el cual encontramos cuál era la fuente que podía estar generando el atraso, y yo el día de hoy, mañana, firmé un oficio en la cual se les autoriza a las mutualidades de pagar las cotizaciones en cuanto se emita la licencia médica, y no cuando le llegue todo el aviso posterior varios días antes. Por lo tanto, eso debiera solucionar este problema. Y por último, señalar que se está trabajando en licencia médica electrónica sana, que esto, así como hoy día el 98% del total de las licencias médicas a nivel país son emitidas, licencias médicas comunes, son emitidas a través de licencia médica electrónica, con todo lo que ello significa de positivo. Estamos en el desarrollo de licencia médica electrónica sana, y lo cual esperamos que esté operativo a fin del último trimestre, incluyendo, por cierto, esta quinta contingencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Ofrezco la palabra respecto del tema, no sin antes para o sea, al menos lo que uno desprende es que efectivamente en nada perjudica la redacción que estaba ya aprobada por parte del Senado, en relación a que no quedan, digamos, desprotegidos ni los niños menores de 5 años o de 1 a 4, como bien señalan, que estén en la UCI, unidad de cuidado intensivo, o intermedio, u otros similares, entendiéndose por tal aquellas circunstancias en que no hay capacidad técnica ni de camas para generar UCI como la entendemos, sino que alguna otra respuesta que genere el mismo resultado y que tenga los mismos caracteres, pero no dentro de las unidades respectivas. Y lo segundo, que tiene que ver con el tema de los recursos, que al parecer habían dudas respecto a si esto implicaría, ¿cierto?, un déficit en algún momento para dar la cobertura y garantía, y ha quedado absolutamente claro por parte de lo que expone la superintendenta que eso está garantizado, y que es más, los recursos incluso están proyectados a tal año, digamos, que con el uso normal incluso ahí estarían cubiertos. Si así lo entendí, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, pedimos entonces y abrimos la palabra. Senadora Osandón, perdón, diputado Osandón, y luego el senador Walker. Muchas gracias, presidenta, y gracias a la exposición del Ejecutivo. Nosotros forzamos, en el fondo, esta comisión mixta por una duda razonable, ¿no es cierto?, que tiene las instituciones que han estado siempre detrás de este fondo, que han sido el motor, ¿ya? Tenemos unas ciertas situaciones. Primero, tenemos un espíritu inicial de la ley que es para proteger a los niños graves, ¿no es cierto?, entre uno de los 15 años o 18, dependiendo de las contingencias. Lo que nosotros alcanzamos a ver en la Cámara fue, el tema no fue ver nuevas contingencias, para nosotros fue una sorpresa. Y segundo, nos abocamos al tema de los 90 a 180 días de permiso. Discutimos el tema de las mutualidades. Me recuerdo que yo misma hice esa pregunta y nos dijo que no había ningún interés de parte de las mutualidades, entonces también nos devuelven otro proyecto que va con algo que nosotros no discutimos allá, que se nos dio como zanjado el tema, pero que surgió aquí en el Senado. Y además aparece esta quinta contingencia, que es la que pone esta alerta, ¿no es cierto?, para la protección del fondo. Nosotros celebramos que se pueda abrir a más niños, por favor, que eso se entienda. Lo importante es que no se pierda el espíritu de la ley.
porque podrían existir varios caminos, ¿no es cierto? Porque desde Oncomamá también tienen, creo que ya hemos llegado a una conclusión que las unidades similares, por lo que hemos conversado por su intermedio presidente del Ejecutivo, pareciera que ya no va a estar, pero también lo que quiere decir UCI y UTI, que son dos cosas distintas, porque el grave necesariamente es la UCI, no la UTI, ¿ya? Ahora, uno podría decir, muy bien, aumentémoslo. Perfecto, aceptamos la proposición del Ejecutivo, bien, pero por otro lado, ¿por qué no seguimos el mismo espíritu de la ley? Y ya que tenemos un fondo, que es un fondo que, como bien explicó por su intermedio el subsecretario, es un fondo que cuando se gatilla el 16%, en un mes, en el uso de un mes, bajan inmediatamente los beneficios a los padres que realmente lo están usando y que realmente lo necesitan porque están con niños graves. Entonces, es recontra importante saber la diferencia entre la UTI y la UCI, porque no todos los niños que están en UTI son considerados graves. Los únicos realmente graves son los UCI. Yo creo que aquí también nos falta un poco del Ministerio tal vez de Salud que no estuvo en la conversación, pero yo estoy repitiendo al menos lo que me tocó investigar. Entonces, este es un fondo que no tiene garantía estatal. Es el único fondo solidario que existe que no tiene garantía estatal. Me parece que el Estado le podría poner garantía estatal. Yo sé que no es la discusión hoy día, porque claramente es un fondo que se supone que no tiene ningún problema de acuerdo a las proyecciones que está haciendo el Ejecutivo. Entonces, podríamos ir avanzando en eso y yo le aseguro que en el futuro se va a avanzar en eso también. Esto debería tener garantía estatal del Estado. Y segundo, también podría ser la posibilidad que se aumente a niños de 15 años que estén en UCI, porque seguimos el espíritu de la ley. Grave, ¿ya? El tema es la UTI, ¿ya? Eso es lo que yo quiero poner aquí en la mesa, porque las dudas son permanentes y son razonables, porque realmente hay muchas cifras en cuanto al número de niños que estarían en esta nueva condición, que entrarían en este fondo, ¿ya? Y la pregunta mía al Ejecutivo, por ejemplo, en ese caso, si nosotros tenemos 10.000 personas, que más o menos son lo que ellos, creo que era más o menos la proyección, ¿no? Por 15 días de licencia, por sueldo promedio, según la AFP, que es alrededor de 1.000.000. ¿Cómo va a impactar exactamente eso en el fondo? Se hizo ese ejercicio teniendo eso porque es recontra importante. El tema, yo dejo también boteando la pelota con el tema de que tenga garantía el Estado. Y lo otro es la posibilidad que tal vez no sean los niños UTI, sino que se aumente a los 15 años a los UCI, para no perder el espíritu de la ley, que es para aquellas familias que tengan niños graves. Graves, entendiendo que tú puedes pasar de la UTI a la UCI y ahí ya te consideras grave, pero normalmente hay niños que son puro UTI y no son graves, sino que necesitan tratamientos nomás, que son específicos, pero no son necesariamente graves. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los senadores, senadoras, diputados, diputadas de la Comisión Mixta, también a más al doctor Francisco Barriga, que nos estuvo acompañando hoy día también en la Comisión de Salud, en el despacho del proyecto del derecho al olvido oncológico. Ha estado todo el día dedicado junto a más a los trámites legislativos de estos importantes proyectos, así que de verdad agradecerles mucho. A ver, yo quiero valorar que los diputados hayan enviado este proyecto a la Comisión Mixta. Yo creo que Oncomamás tenían razón cuando ellas vinieron a esta comisión y nos dijeron que este concepto de las unidades similares no existía, que era muy amplio. Yo entendí la explicación del subsecretario y de la superintendente, a quienes aprovechó de saludar. Ellos decían, claro, hay recintos asistenciales en el país donde no están acondicionados como UCI o UTI, probablemente tal, pero pueden cumplir esos objetivos. Y circunstancialmente no por eso van a dejar de tener cobertura. El tema es que, como bien se ha dicho acá, y lo dijo la diputada Jimena Osandón también, el objetivo de esta reforma es ampliar la cobertura del seguro de la ley sana, la licencia para cuidar, pero no desnaturalizar la ley original. Yo creo que ese es el concepto respecto al cual tenemos que tener mucho cuidado. Nos han ayudado mucho Camamás y otras organizaciones a poner la pelota en el piso, como decimos en jerga futbolística, porque acá efectivamente a veces el que mucho abarca poco aprieta, y no por una pretendida ampliación del beneficio podemos desnaturalizar
lo que es el objetivo principal de la ley. Ya el Ejecutivo accedió a eliminar este concepto que era ambiguo, que era poco claro, que no estaba bien definido en la actual legislación, como es el concepto de unidades similares, y pareciera ser que efectivamente debiéramos resguardar lo que es el paciente crítico inestable, que es el que está en la UCI hasta los 15 años. Eso me parece razonable por los argumentos que se han expresado. Y en lo demás hay una ampliación, ¿no? Hay una ampliación que se valora de 90 a 180 días. No es que estemos dejando todo igual, sino que estamos realmente ampliando el beneficio, pero sin desnaturalizar el objetivo principal de la ley. Ese planteamiento que ha hecho un coma más, que ha hecho el doctor Francisco Barriga, que está todo el día atendiendo a niños con cáncer, que si hay alguien que tiene propiedad para hablar, al igual que las mamás, él, cuando Oncomamá nos dice que la licencia médica electrónica no está funcionando en la práctica. Bueno, hay que atender a ese tipo de cosas, porque a veces la teoría, el papel aguanta todo, pero es tan distinto en la práctica de quienes viven este drama y saben mejor que nadie cómo tiene que estar focalizado este seguro, esta licencia para cuidar, Presidenta. Gracias. Gracias. Yo solo advertir que estamos a 10 minutos de terminar la sesión y si no resolvemos esto ahora, vamos a tener que... Y entiendo que la emergencia dura hasta el 31 de agosto. Si tendríamos que sacarlo hoy día, si no, este proyecto no va a andar. Senador Moreira. Voy a ocupar 30 segundos, Lupa. Yo quiero saber, yo coincido con la diputada Osandón y también con el senador Woca, y no voy a ahondar en lo que ellos han dicho, pero a mí me gustaría saber de parte del gobierno si se allana a otra cosa más o la respuesta definitiva es esta. Porque depende de eso, bueno, uno tendrá que tomar una decisión y votar. Sí, justamente le quiero dar la palabra. Claro, porque, a ver, el proyecto original contempla, ya lo decían, una quinta contingencia, lo que significa ampliar a aquellos menores que tienen enfermedades respiratorias que a propósito de la pandemia y otros fueron afectados. Hasta un año 4, como se dice. Y lo segundo tiene que ver también con la iniciativa propia que tiene el Ejecutivo. O sea, nosotros podemos querer y nos encantaría asumir el desafío, ¿cierto?, de que hubiese cobertura garantizada para todos y ojalá más contingencias. Pero efectivamente eso no es parte de nuestras competencias. Por ello es importante hoy día definir, porque también lo digo en el efecto contrario. Si no avanzamos hoy día, la verdad es que vamos a quedar sin esa quinta contingencia cubierta y sin la posibilidad de que los que están hoy día a propósito de la alerta sanitaria cubierta no lo van a poder estar. Señor Neira, es por parte del Ministerio del Trabajo. Por su intermedio, Presidenta, hacer cierto alcance a propósito de lo ya señalado en cuanto a la sustentabilidad del fondo. Hoy día, si uno asiste a un establecimiento de salud, que es una clínica o un hospital, se ocupa una nomenclatura que son las unidades de paciente crítico, las UPC. La UPC, de acuerdo a la guía de diseño de establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud, particularmente la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con quien trabajamos este proyecto, eso quiero dejarlo súper claro, este proyecto viene trabajado con el Ministerio de Salud, incluye tanto a la UTI y a la UCI, y tiene una razón lógica, y habla de pacientes críticos, porque como se podrán imaginar, un niño puede entrar a una unidad de cuidados intermedios con cierto nivel de gravedad, porque no cualquier niño entra a cuidados intermedios, eso también hay que dejarlo claro, y esa gravedad, ese niño no requiere ser acompañado. Esa es la convicción del Ejecutivo. Hay niños, los niños, no existen niños de primera o segunda categoría, a nosotros nos gustaría que a todos les pudiéramos acompañar. Pero sin duda en estos niveles de criticidad, particularmente este formato de UPC que considera los UCI y la UTI, un niño puede estar 2 días en una UCI, después pasar una UTI y ir transitando
en ese escenario, cuando, sobre todo en enfermedades más complejas. Entonces, ahí particularmente el Ejecutivo, cuando hace su proyección de gastos, tomó en consideración la UCI y la UTI por estas características. Ahora bien, teniéndose en consideración que las UPC, las unidades de pacientes críticos, consideran las UTI y la UCI de acuerdo a la regulación existente por parte del Ministerio de Salud, hay que tomar una decisión. A todos nos gustaría, sin duda, proteger mucho más, pero justamente por parte del Ejecutivo, a propósito de ciertos alcances que los mismos parlamentarios han hecho aquí presentes respecto a la sustentabilidad del fondo, y de que nosotros tenemos la convicción que no existen, que los que estén en UCI o UTI requieren ese cuidado, hemos llegado a la convicción de establecer un primer avance, que son los niños menores de 4 años. Este primer avance implica un modelamiento de costos que sin duda un poco lo que nos pasó con la ley sana cuando comenzó. Se proyectó un gasto y vemos ahora que el fondo está muy poco utilizado. Y hoy día tenemos la posibilidad de aumentar esa cobertura, beneficiar a muchas más familias y darle tranquilidad. Porque cuando un niño esté en la UCI, igualmente va a requiere ser acompañado igual que en la UTI y puede pasar, y eso conforma la unidad de pacientes críticos. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo se justifica no en una cuestión de posición, Presidenta, por su intermedio, sino que tiene que ver con categorías que se trabajaron particularmente con el Ministerio de Salud, para dejarlo claro en el debate. Gracias. Gracias. Yo solo un punto que ojalá lo pudieran reforzar o aclarar respecto al omitir otra unidad que cumpla funciones similares. Yo en mi calidad de senadora integrante de esta comisión no comparto que se desnaturalice un tipo de atención cuando no está radicada especialmente en la UCI y la UTI. Lo digo porque en las regiones donde no tenemos muchas camas hospitalarias, donde hay a veces una demanda altísima en tiempos de contingencia de invierno, no están las camas disponibles ni de la UCI y la UTI. Si hay, obviamente, un fortalecimiento de la atención en otra similar que cumpla esos objetivos, entendiendo que hay cierto, y el reglamento van a definirse cuáles van a ser aquellas, evidentemente que a mí me parece que es una alternativa que también se genera y que no puede omitirse. O sea, las camas UCI, por ejemplo, Vital de Chillán, son poquísimas. Vino el COVID y tuvo que habilitar camas UCI. Entonces creo que otras UTI que utilizan esta nomenclatura, pero que cumplen la misma función y que efectivamente son, y aquí el doctor a lo mejor nos puede decir, son absolutamente eficientes en ese cometido, no veo por qué tendríamos que quitar esa posibilidad. No veo tampoco que lo desnaturalice. Presidenta, por su intermedio, bueno, efectivamente, acogiendo el temor que tenían la organización Oncomamás, que esto podía ser un camino para filtrar licencias sin justificación o extenderlas, como lo señaló Beatriz hace un momento, es que tomamos en consideración aquello y se saca eso de lo similar. Pero entendiendo que el foco de aquello era poder acoger las situaciones que usted señala, es que ya en la circular nuestra, que ya está redactada, está contemplado que se entiende que en los casos en los cuales exista camas reconvertidas se van a considerar. O sea, ya está porque se entiende que es un UTI-UCI. Inicialmente habíamos tomado la opción de dejarlo por escrito en la ley, pero entendiendo que puede generar un espacio, acogiendo el temor que tenía Oncomamás, es que se pasa más bien a un detalle más importante a través de nuestra normativa. Y solo permítame reforzar un punto que hizo Francisco respecto a cuidados intensivos versus UTI o UCI. Ahí yo creo que hay un tema también operativo a considerar. No es fácil operativamente hacer las distinciones entre UTI y UCI, considerando que todos los pacientes, estando en UTI o en UCI, se mueven de un lado para otro en momentos y están en esta unidad de pacientes críticos. Además, los que tenemos hijos, me imagino que en cualquier situación de hospitalización, ni siquiera en UPC, a esa edad sobre todo, es un tema complejo. Por lo tanto, pensar en un niño, en un padre y una madre que tiene que cuidar a su hijo que está en una UTI o en una UCI, que para uno no hay ni una diferencia entre que esté en una UTI o en una UCI, porque ya está en una UPC, digamos que no hay una diferencia desde la seguridad social y desde el cuidado. Además, considerando que es totalmente sustentable, lo que mostraba yo en la presentación y un poco respondiendo más gráficamente, se mostraba que llegaba a los 604.000 millones, que hoy día tiene 94.000 millones. Pero además, lo que
para ponerlo más en términos anuales, significa que todos los años queda, después de incorporar la quinta contingencia, quedan más o menos como 16.000 o 17.000 millones de holgura. Por lo tanto, estamos hablando de eso. Bien, yo creo que queda bastante claro. Entonces aquí yo creo que hay consenso, si es que no hay uno, es que no podemos ya dar más palabras, estamos a 5 minutos, si nos piden hora no podemos votar y estamos complejos. Bueno, lo decíamos, la alternativa entonces a la propuesta, ¿cierto?, el Ejecutivo, y coincidiendo con lo que, lo que pudiera suceder, es que se eliminaría, ¿cierto?, del artículo 1 el inciso primero, o en otra unidad que cumpla funciones similares. Eso no estaría, porque a propósito, y para que quede claridad, eso está contemplado ya en la circular. Perfecto. Y lo otro quedaría tal cual lo despachamos desde el Senado. ¿Así es, secretaria? Entonces, Sí, Presidenta, sometemos- el tema era solamente en el numeral 2, Sí, pero aquí el Ejecutivo, porque están conectados totalmente, Sí. en el numeral 3, que es el artículo 11 bis, que es el que establece las condiciones de acceso a esta nueva contingencia, también hace lo mismo, de dejar dejar. solamente el tema de tratamientos intermedios, eliminando lo de la unidad Claro. que cumpla funciones similares. Quedaría, por tanto, enfermedad grave que requiera hospitalización en una unidad de cuidados intensivos O, claro, o de, de espérame, tratamiento intermedio. o de tratamiento intermedio, Bien. o que tras ello esté sujeto a proceso Y de en el rehabilitación. número 3, que es el artículo 11 bis, la misma cosa. Esa es la Perfecto. propuesta. La propuesta entonces que quede tal cual, salvo que se elimine la frase que diga o en otra unidad que cumpla funciones, así es, funciones similares. ¿Sí? Sí. ¿Habría acuerdo para ello? ¿Solicitado por la unanimidad entonces? ¿En esos términos? ¿Están todos de acuerdo? Son los 10 integrantes. ¿Están todos de Tenemos 10 integrados. ¿Habría unanimidad? acuerdo? Por unanimidad. Perfecto. Muy bien. Entonces, entendiéndose aprobada por unanimidad, le agradecemos a todos y se entiende entonces despachada esta comisión. Presidenta, Dígame. hay una sola cosa, sí, una sola cosa de detalle, ¿Quiere que haya votación? que el Ejecutivo me puede dar la... Votación Ya lo hablamos nominal. con la superintendenta, pero mire, superintendenta, en el Tengo inciso, 30 perdón, en el transitorio primero, A ver. la regla general es que esta ley entrará en vigencia el primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Diario Oficial. Pero en el mismo primero hay un inciso tercero que dice que la contingencia, la nueva contingencia, entrará en vigencia con la publicación de la ley. O sea, entra antes en vigencia. Que eso ya fue aprobado, Si esta es una cosa de detalle. Le agregamos además lo de las condiciones de acceso para que queden vinculados, que entran en vigencia al mismo tiempo. O sea, señalar con exactitud cuáles son las que entran en vigencia. Eso es. Por su intermedio, Presidenta, particularmente lo que señala ese inciso es que la contingencia incorporada en el artículo 7, y eso implica que es la regulación de la contingencia en su totalidad, y ahí particularmente para la tranquilidad de la comisión están las facultades también interpretativas en ese sentido por parte de la superintendencia, por lo tanto no sería necesario hacer ese tipo de ajuste. Sí, dale no. ¿Sí? Muy bien, queda claro entonces. Le vamos a dar la palabra al senador Moreira, que quiere fundar su voto. Sí, yo quiero contar mi voto. Mire, la verdad que una vez más nos enfrentamos a que nos ponga entre la espada y la pared, porque nadie va a querer oponerse a un proyecto de esta naturaleza. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el Ministerio del Trabajo? Nosotros con el Ministerio del Trabajo, yo por lo menos, y los senadores de oposición, como que tenemos cierta desconfianza por situaciones que han ocurrido en esta comisión con una serie de proyectos de ley, que al final se traen proyectos de ley acá y en el fondo se van cambiando las cosas, se dice una cosa, después se cambia. eh, con, por decirlo así, el proyecto que estamos viendo, este de conciliación familiar y laboral, era en primer lugar el proyecto era del senador Saavedra, que yo lo firmé, pero terminó en una cosa en que yo no la voy a aprobar en las condiciones que está. Entonces, lo que yo quiero decir, cuando uno dice unanimidad, quedamos todos felices. No, yo no quedo feliz con esto porque creo que hay cosas que son peligrosas para el futuro. Ojalá estamos actuando de buena fe de lo que nos está diciendo el Ejecutivo en esta oportunidad. De buena fe. Por eso yo voto a favor,
fue una cuestión de buena fe. Esperamos que no ocurra con lo que ha ocurrido con otros proyectos de ley, en que a veces los cálculos no son ajustados y no hay claridad. Entonces, como no hay claridad en algunas cosas, uno está un poco con un prejuicio sobre el Ministerio del Trabajo por temas que no es necesario que los discutamos en esta ley. Por eso yo quería dejar en claro de que yo doy la unanimidad, voto a favor, pero hay un pero que esperamos que ese pero se olvide en el futuro. Gracias. Gracias, senador Moreira. Bueno, queremos agradecer a los integrantes del Ejecutivo que hoy día están presentes acá, al subsecretario de Previsión Social, don Claudio Rey, a la superintendenta Pamela Gana, a los asesores además, pero especialmente a los diputados, la señora Jimena Osandón, diputado Henry Leal, Luis Cuello, Andrés Giordano y Juan Santana, a los senadores integrantes de esta comisión también. Bueno, todos esperamos lo mismo, el principio que rige el servicio público es la buena fe y también dejar claro que para nosotros siempre quedamos con un gusto a poco en la legislación, quisiéramos abarcar mucho más, quisiéramos que los recursos fueran más, que ojalá a futuro pensáramos en mejor coordinación, aprobáramos el pacto fiscal o como sea, para tener más recursos para el Estado, pero bueno, nos proponen y nos reúnen los mismos objetivos. Y en este caso también saludar especialmente a las representantes de Oncomamá, a Andrea Césped, a la Beatriz Troncoso y por supuesto al doctor Barría que han estado presentes y que con ello también siempre se nutre la legislación y estamos todos muy disponibles. Entonces, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, aprobado unánimemente este proyecto, se levanta. Gracias.